¡Ay! ¡Entre contadas! ¿Entre contadas? Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Hola, hola. Pues Hola. hola, Nubelia. Me presento, soy Vivian Tirión, colaborando con Entre Contadas, de la Red de Narradoras México. Yo soy también narradora oral y especialista en fomento lector. Y bueno, pues me encanta hacer entrevistas. Y ahora con mayor razón porque tengo a una amiga y excelente narradora con mucha trayectoria que nos visita en México. Ella es Nubelia Leiva Ferrer. Y dije, pues hay que aprovecharla, vamos a entrevistarla, tendrá mucho que contarnos. Y bueno, se las voy a presentar formalmente y brevemente porque su currículum es amplio. Nubelia es nacida en la ciudad de Santiago de Cuba, vive desde hace tiempo en La Habana, ahí en la isla caribeña. Ella es actriz y narradora oral escénica con 29 años de trayectoria. Eso dice, vamos a ver si es cierto, vamos a contarle los años. Fue evaluada además desde el 2003 como actriz de primer nivel. Eso es algo que solo existe en Cuba, eso de que nos evalúen como creadores artísticos. Y además tienen que estar renovando cada cierto tiempo y tienen obligación de presentar cosas nuevas y de hacer pues aportes importantes a la cultura de su país. Eso solo sucede en Cuba que yo sepa. Ya nos contará Nubelia. También es vicepresidenta de la Cátedra de Narración Oral Tradicional Campesina José Obregón, que también nos contará de esto, esta cátedra campesina de tradiciones, que es muy importante y que en Cuba todavía hay algo para rescatar en este rubro. Ella es miembro de la UNEAC, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, y también de la Red Internacional de Cuentacuentos. Actriz y narradora oral del dúo Te Conté, perteneciente al grupo teatral itinerante de La Habana. Bueno, pues ese es tantito de su currículum. Estudios muchísimos. Se la ha pasado estudiando esta muchachita. Es graduada desde 1991 en la especialidad de Educación Laboral y Dibujo Técnico. No sé qué tiene que hacer esto en su currículum, ya nos contará. Me sorprendió, Educación Laboral y Dibujo Técnico. También está diplomada en teatro para niños y en títeres, lo cual está muy bien, porque luego pues falta profesionalismo en estos rubros, ¿verdad? Está diplomada en teatro para niños y en títeres. Es narradora oral escénica de los egresada de los talleres de la maestra Mayra Navarro, queridísima y admirada Mayra Navarro. Ella tuvo el taller de narración oral muchos años en el Gran Teatro de La Habana, que es como decir Bellas Artes en México, el Gran Teatro de La Habana. También hizo dirección teatral y dramaturgia, lo cual pues está muy bien porque la complementa pues muy profundamente. Ha incursionado en varios géneros teatrales, lo cual le da una experiencia muy vasta en comedia, en melodrama, en tragedia, en musical, comedia musical y en teatro infantil. Grupos, ha pertenecido a montonal de grupos. Oye, qué manera de cambiar de grupos, Nubelia. Qué barbaridad. Pero quiero decirles que yo la conocí en Espacio Abierto de Xiomara Calderón. Estaba embarazada
hace muchos años y ahí nos conocimos. Pues después he estado en muchos grupos y haciendo teatro, haciendo narración oral, haciendo montajes y ahora hasta cantando. Es una mujer muy, muy polifacética y pues ya le iremos conociendo, ya le iremos preguntando y ustedes sabrán más de esta niña llamada Novelia Leiva, que no sabía que era santiaguera y que ya tiene años en La Habana. Pues bueno, Novelia, ¿qué haces en México? Cuéntanos. Bueno, nada, estoy en México desde el 9 de noviembre, invitada al evento de Progreso Obregón en el Valle del Mezquital, cuento a cuento, mano a mano, que dirige el maestro Jorge Antonio. Ahí comencé, estoy con una otra cuentera cubana, Mamita de León, donde fue una Pégate un maravilla. poquito más al micrófono, Novelia, porque te oigo un poquito lejos. Fue una maravilla ese encuentro en el Valle del Mezquital, es mi primera vez en Hidalgo en ese evento. Coincidimos con otros narradores, no solo mexicanos, sino también internacionales, había costarricenses, italianos, de Nicaragua. ¿Y a qué voy? Ya llevamos un mes y tanto en México, es que México me atrapa, no es la primera vez. No es la primera vez en México, por supuesto. No, cuando llego acá no quiero irme. Se trata bien México, ¿no? Sí, 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 muy bien. Bueno, Ah, menos el clima, que es muy frío, pero sí, bueno, es que sí, te tocó el friecito del fin de año, sí, ¿verdad? señor. Sí, sí, Porque tenemos buenos climas también, tenemos mucho sol, no tanto como La Habana, pero tenemos buen sol. Pero bueno, sí, estos últimos meses del año sí enfría. hay mucho. Oye, ¿y qué hiciste allá con Jorge Antonio García Pérez, nuestro querido amigo de Hidalgo? Bueno, estuvimos trabajando en las escuelas primarias, en preescolares, que aquí le dicen preescolares, ¿no? ¿También le dicen? Sí, en preescolares, escuelas primarias, estuvimos trabajando en preparatorias también, dando espectáculos de narración oral como lo principal. Y después estuvimos haciendo un espectáculo de trova y cuento que fue maravilloso realmente. Ahí ¿Para estuve cantando, adultos? sí, para adultos estuve cantando, estuve narrando, compartimos escenario Mamita de León de Cuba también, el maestro Pancho Ángeles y por supuesto Jorge Antonio García. Fue una experiencia maravillosa, muy linda. Qué bueno que pudieron hacer eso. Y bueno, habría que aplaudirle a Jorge Antonio por todo lo que inventa y lo polifacético que es, Sí, eh, los éxitos que ha tenido en la escritura. Yo también estuve por allá no hace mucho, dando un taller junto con él a, a gente que quería perfeccionarse en este arte de contar historias. Y tanto Jorge Antonio como su mujer Conchita son unos anfitriones maravillosos y sí, tienen sí. un espacio ahí ¿cómo se llama el lugar? Progreso se llama, no, ajá, Progreso sobre, sí. hay un Ya lugar sé, como si fuera- precioso, Sí, sí, muy ¿verdad? bien. Sí, sí, sí. Oye, nada más que me tocó bañarme con agua fría, ¿a ti no? Qué cosas. Pero qué lugar más bello. Sí, Los sí. chayotes había que cortarlos del árbol, los elotes estaban ahí en la milpa. Una delicia convivir con ellos y compartir su espacio y su modo de vida. Sí, Y además, este festival que hace en escuelas me parece muy importante porque es ahí donde hay que sembrar, ¿no? En las nuevas generaciones. claro, Y lo que ganan las personas que tienen la experiencia
de tener la narración oral cerca, pues es mucho. Eh, ¿Cómo ves tú? ¿Qué les aporta a los muchachos y a las muchachas tener contacto frecuente con la narración oral? Es que, a ver, todo este movimiento que se está haciendo en pos de la lectura, de sacar un poco al muchacho de los juegos, del celular, del televisor, y nosotros los narradores orales tenemos, por supuesto, la herramienta fundamental para encantar, enamorar y poder ir Ujú. llevando al niño a ese mundo del libro nuevamente, y no solo al estudiante, sino al maestro, a los padres, porque el evento se invita también a los padres cuando va a comenzar. Entonces están no solo los niños y los maestros, sino también los padres oyendo y disfrutando de las historias. Y Claro, después que tú terminas el evento, tú ves el agradecimiento no solo de los niños, sino de los padres también por lo que acaban de compartir. Y es muy bonito. Nosotros tuvimos experiencia de muchachos que se quedaban encantados con las historias y creían que era verdad todo lo que le estábamos contando y venían y nos preguntaban, ¿y pasó tal cosa? ¿Y cómo fue que se resolvió? ¿Y de verdad va a ocurrir esto? Y entonces la ujú. magia realmente que ocurre con el narrador cuando encanta al oyente con las historias. Cuando logras tocar el corazón de los oyentes, ¿verdad? Oye, ¿y Exacto. no te decían que no entendían el cubano? No, yo traté de decir, bueno, algunas palabritas se me salieron y yo veía la risita, pero bueno, ¿qué voy a hacer si está? Sobre todo en algunas canciones que no podía porque eran canciones en décima y no podía cambiar en la palabra porque si no Claro, nos ríe. Pero ajá, bueno, yo traté por todos los medios de que las palabras que fueran un poco a confundir, tratar de decir algo parecido a lo que dicen ustedes acá. Por ejemplo, el maíz, yo siempre decía maíz y elote para que supieran de qué yo estaba hablando. En uno claro, de los que teníamos hablamos del guanajo, que no es otro que el guajolote. sí. Acá. Ajolote. Ajá. Entonces, Sí, nosotros tratábamos por todos los medios de eso, ¿no? De ir vinculando las palabras cubanas y las mexicanas para que ellos entendieran de qué estábamos. Y hablar lo más sí. despacio posible, porque dicen, y es verdad que nosotros, además de hablar muy duro, hablamos muy rápido. Sí, así es, pues son modos de hablar, modos de entender el español. En cada lugar es diferente. A mí me pasó en Colombia. Un niñito me seguía y me seguía y se tomaba fotos conmigo hasta que se atrevió y me dice, ay señora, me gustan tanto sus cuentos, pero lástima, el mexicano es dificilísimo. Y le digo, y vieras que el colombiano también. Pues Sí, sí, a nosotros nos decían, y qué lindo usted habla, y de dónde es, y por qué habla así, ajá, qué lindo es ese. claro, claro, Sí, claro. Pues son estas variedades que tenemos ujú, de acentos y de vocabulario, ¿no? En sí, señor. América, que lo hace al español tan rico. Y de eso tienen la culpa, pues, las culturas originarias, Ujú. que lo mezclaron y lo adaptaron, se lo apropiaron. Oye, Novelia, me estoy aquí viendo las notas de cuando te conocí en el grupo de Xiomara Calderón, Ujú. que lo que hacían era teatro callejero. Sí, hacíamos teatro callejero y hacíamos teatro experimental también. Teníamos Mm, y entonces mezclábamos la narración vista desde el punto de vista de Xiomara, porque sabes que ahí de su mamá, Nuestra Señora de los Cuentos, tenía su manera de narrar, su forma, pero Xiomara lo veía desde el teatro y ahí esa es mi primera formación como narradora oral, o sea, teniendo esas dos maestras en mis primeros inicios, Xiomara desde el teatro y Aide desde la narración pura. ujú. Aunque bueno, tú sabes que Aide también te mezclaba los títeres, te mezclaba la música en sus espectáculos con los niños de Aide. Pues Y sí. entonces, nada, hacíamos eso y Xiomara le gustaba mucho el teatro de calle. Y sí,
Hacíamos unos espectáculos que se hacían desde la calle Obispo, desde el inicio de la calle Obispo hasta llegar a la plaza de la Catedral, con una mezcla completa de todo lo que tenía que ver con la cultura afro-cubana, si te acuerdas de eso, Sí, porque sí, había claro. afro, mucha poesía afro y muchos bailes también. Y entonces íbamos paseando y en las esquinas señaladas nos deteníamos y hacíamos un fragmento de alguna obra conocida o otra que no se conocía y se daban algunos fragmentos y por allá íbamos todos nosotros y realmente fue un momento muy bonito, fue una experiencia muy linda. Eso fue en los primeros años del grupo Espacio Abierto. Sí. ¿Y cómo responde la gente al teatro callejero? Bueno, en aquella época y mucho antes, en los años 70, donde se hizo mucho teatro callejero, responden bien. Pero ya lamentablemente no se está haciendo mucho teatro callejero. Ya los pasacalles. Sí, yo creo que no es fácil. No, no es fácil porque además es un público que no está ahí para ver teatro. Es un público que va a estar se va a sorprender con una acción cultural que va a ocurrir en ese momento. Y algunos se quedan, otros se van, te pueden hasta gritar o pueden pasar por el medio de la escena, pero es parte del trabajo cuando se hace este tipo de teatro que es de mucha relación con el público. Así le Sí, dicen sí, también es teatro. totalmente sorpresivo para la gente y como dices, algunos lo aceptan y involucran y otros lo ven como una irrupción, ¿no? Y En su hay quien vida. se involucra demasiado tanto que tú estás haciendo una escena y a él le parece, y entonces, y si tiene que defender a alguno de los personajes, lo defiende. Una experiencia realmente muy linda, porque además, a veces cuando se está cantando o se está bailando, hay público que está junto contigo cantando o bailando junto contigo. Se involucran. El teatro en relación es algo maravilloso. Sí, 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 sí. Y no, te digo, no es fácil de hacerlo y en nuestros países yo creo que es muy importante fomentarlo, Ujú. porque crea público, definitivamente, y porque luego pues los accesos al teatro no son baratos, ¿no? Aquí Entonces, al menos, pues la mayoría son caros. Y entonces el teatro callejero, pues está al acceso de cualquiera. sí, ahora en Cuba lo que más tienen acceso a las plazas son sobre todo el trabajo con niños. Ya no es tan fuerte el teatro para adultos en plazas, pero con niños sí. En Sí, los parques que están claro. determinados, sigue haciendo, sí, sí, sigue trabajando. Sí, sí, sí. Oye, y lo de Venezuela, ¿cómo fue? 2 años en Venezuela. Y eso es Platícale a la gente que, porque no eres la nada. única que estuvo allá, yo sé que Osvaldo Manuel fue y muchos otros, y se pasaron 2 años ahí, pues colaborando con el país, ¿no? Sí. Eso es un convenio que existe entre Cuba y Venezuela y es un proyecto que se llama Cultura Corazón Adentro, donde se va a los barrios más intrincados de Venezuela y se preparan a cultores o se preparan a personas que tengan cierto interés por trabajar en talleres con la comunidad y nosotros lo que más hacíamos realmente era dar talleres para preparar a esas personas y darle talleres también a los niños sobre la especialidad. Había de teatro, de música, de danza, de artes plásticas. Yo fui, por supuesto, por teatro y ahí estuve trabajando. Nosotros trabajábamos toda la semana dándole clases en las escuelas y después los fines de semana, todos los fines de semana, se hacían actividades en las plazas más grandes de esos barrios. Yo estuve trabajando en Petare, uno que se dice que es uno de los barrios más ¿Dónde problemáticos. estuviste? ¿En Caracas o dónde? No, eso es Miranda, en Ah, el mira. barrio Petare. Ah, Y eso fue mi primer año. Ahí logramos hacer muchísimas actividades muy interesantes, logramos montar muchas cosas con los niños, pero después, luego, me tocó darle clase a los especialistas realmente. Y ujú. estuve
clases de teatro, pero fue una experiencia muy bonita porque es trabajar con la cultura del pueblo venezolano, que es una cultura muy amplia. Y tiene muchos dramaturgos, tiene mucho teatro muy bueno. Yo estuve trabajando con el Teatro Negro de Barlovento, que es un grupo de muchos años, muy profesional, con un trabajo, por favor, que es admirable. Y yo estuve trabajando con muchos de sus actores jóvenes también. O sea, para mí fue una experiencia muy linda. Y por supuesto no dejé de narrar, porque pude conocer narradores venezolanos y me involucré con ellos también en algunos momentos, en algunas plazas donde tenían su espacio y me invitaron a algún festival, estando yo dentro de la misión, y eso para mí fue maravilloso también. O sea, no dejé de hacer ni lo uno ni lo otro. Qué bueno, qué bueno. Y yo, Hay mucho talento también en Venezuela. mucho, mucho. Música maravillosa, teatro, narración, no sé en danza cómo estén, pero son muy talentosos. Es Ellos tienen lamentable el estado en el que están, pero el talento ahí está, sí, ¿verdad? fue una muy linda realmente. Y yo, como me gusta bailar tanto y me gusta cantar, y hay quien dice que lo hago bien, yo me atreví a cantar cosas venezolanas, que es bastante difícil, folclore Ah, venezolano, sí, y bailar, aprendí a bailar algunas cosas de Venezuela, sobre todo el tambor, que llegó un momento que ya yo no me sentía ni los pies ni las caderas, pero sí. pues qué bueno, porque fue mucho tiempo, así que le sacaste provecho, Claro. ¿no? Sí, 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 sí. No solo fuiste a dar, sino también a recibir. Sí, recibí mucho. Qué Yo bueno. ya conocí algo del folclore venezolano, lo había conocido por mi papá, ¿no? Y ya yo bebía mucho de la música venezolana, conocía mucho. Y entonces, para mí llegar allí y conocer mucho más y estar junto con ellos, de hecho, tuve alumnos que son músicos profesionales en Venezuela, de alta gama. Y para mí fue maravilloso Claro. relacionarme con ellos, cambiar. Eso fue algo, una experiencia muy linda realmente. ¿Y esa misión continúa o ya no? No, sí, sí, continúa, ¿Sí? continúa. Sí, Pues gran aporte el que está haciendo Cuba sí. para Venezuela en ese sentido, ¿no? Ujú. Oye, ahora que mencionamos a Aide y a Xiomara, pues yo amé muchísimo a Aide y la sigo amando, y también tengo un gran aprecio por su hija Xiomara, y, y de hecho fue mi modelo, Aide, como narradora, ¿no? Es esa manera de narrar tan sencilla, tan auténtica, tan comprometida. Y además inventaba sus cuentos de vez en cuando, ¿no? Un día le Ujú. dije, oye, Aide, necesito un cuento de gatos. Y me dice, Sí. muchacha, ¿tú crees que yo los tengo abajo de la almohada? Y le digo, no, No, pero como te es fácil. te cuento que yo hacía un cuento de Aide, de algo que le ocurrió aquí contigo, que ella le dice el hada de... Es que yo lo hice hace tanto tiempo y ya no lo tengo en el repertorio, pero tiene que ver con un momento en que Aide se enfermó Que Aide acá se en enfermó. Álgame Dios, no me acuerdo. México. Y tú tuviste que salir como una loca a buscar los medicamentos y no sé qué. Y ella le hizo un cuento a ese problema que tuvo acá. Y yo lo hacía el cuento ese. Y después fue Sí, que te ella hacía cuento de todo. claro. Hacía cuento de todo, pero a veces cuando se los pedí es profeso, ahí ya no era tan fácil. Pero bueno, ahora recuerdo que tú cuentas, el de la canchanchara. Ujú. A ver si nos los puedes contar y nos explicas qué será la canchanchara, esa palabra tan sonora. Y tan rica, porque tiene Ajá, un sabor maravilloso. Bueno, entonces te lo explico dentro del cuento. ok. Y ya lo hacemos. Dice así. ¿Conoce usted a Canchancha? ¿No? ¿Y al barrio de Llega y Pon?
Tampoco. Ah, pues te explico. El barrio de Yeguipón no queda muy lejos, ni muy allá, ni muy acá, sino en el sitio justo donde comienza esta historia. Miren, la negra en Gracia había crecido allí en el barrio de Yeguipón como una florecita silvestre. Y ya de jovencita se casa con el sobrino llegado de Galicia del dueño del bodegón. Y ustedes saben, y si no lo saben, yo les cuento, que esa mezcla entre negra y gallego, mírenme bien, da este invento de plata, y así nació Canchancha. Claro que no, ella no se llamaba así. A ella la bautizaron como María en Gracia, Asunción y otros tantos nombres más. Pero el viejo Roque la llamó siempre Canchanchara, porque la niña era como esa bebida cubana, que es una mezcla de aguardiente de caña, miel y canela, que es suavecita al paladar, pero cuando baja, revienta. Así mismo era la niña. Nadie la podía mantener tranquila. Siempre que sonaba el tambor, canchanchara, que iba a bailar la rumba. ¡Canchanchara! ¡Hay toque en la esquina! ¡Canchanchara! La rumba no empieza sin ti. ¡Canchanchara! Y a cada invitación Canchanchara iba. Había que verla cómo se movía. Y llegó a ser la mulata más linda del barrio de Yeguaipó. Muchísimos hombres quisieron ponerle casa. Te dije que tenías que ser mía y de nadie más. A cada paso la increpaba Antonio José. Y ella le respondía, tuya. Y que fueras el último macho en la tierra. Yo soy de quien yo quiera y no soy de nadie. Ave María Purísima, Canchancha, decía su abuela. A ese hombre no se le puede hablar así. Mira que Antonio José es muy bruto. Ay, abuela, a mí no me va a pasar nada. Yo soy Canchancha, hija de Ochun y de Obatalá, liga fuerte para vencer, abuela. A mí no me va a pasar nada. Y se iba por las lomas del barrio de Yeguaipón, amenazando a los cuatro vientos con su movimiento de caderas. Así fue, hasta el día en que se celebraba las fiestas a Eleguá. Ese día, el padrino invitó a todos los vecinos, a sus ahijados, a las babalochas, a los sillabó. Ese día invitó a todo el mundo, incluso a Canchancha. En la casa había una mezcla entre aguardiente, miel, incienso, sahumerio. Había una gran fiesta, un bullicio. Y ese día llegó Canchanchara del brazo de un hombre al que presentó. Miren bien todos, este es el hombre con el que me voy a casar. ¿Casarte tú? Únicamente muerta, le dijo Antonio José, parándose frente a la mujer y sacando el cuchillo que llevaba en la cintura. Un momento, amigo, dijo el hombre. Un momento, que a ella hay que respetarla y a mí que vengo con ella. No, dijo Canchancha. Esto es un asunto entre Antonio José y yo. Te dije que yo soy de quien yo quiera y no soy de nadie, dijo Canchancha mientras se unía cada vez más Antonio José. Tanto se unió que ni el mismo viento podía pasar entre ellos. Si tan dispuesto estás a usar tu cuchillo, ¿qué esperas? Una, dos, tres veces hasta quedarse clavado en el pecho. Un silencio se hizo en aquel lugar mientras el cuerpo sin vida caía al suelo. Y ustedes piensan, Canchancha, ¿no? La verdad de esta historia es que el día de la fiesta de Eleguá, Antonio José se abrió en su propio pecho su camino a la muerte. Ujú. ¡Qué historia, Novelia! Fuerte, ¿no? Parece Sí, tragedia griega. ah,
yo adoro mucho, no solo porque sea de ahí a ver, es un cuento que me acompaña a mí exactamente el tiempo que yo llevo narrando. Este, junto con Obba, es uno de los primeros cuentos que yo comencé a narrar. Y para mí es maravilloso, yo siempre, no puedo dejar de hacerlo, siempre, y hay mucha gente que lo conoce y me lo piden una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, y a mí me encanta, a mí me fascina. Y se lo agradezco a Aide por haberlo escrito y a Xiomara por haberme dado la oportunidad de encarnarlo, ¿no? Claro, claro, claro. Y no es un cuento fácil, tiene pues mucha fuerza, ¿no? Ujú. Sí, sí, tiene. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo eliges tu repertorio? A ver, bueno, como me imagino que lo elija todo el mundo, ¿no? Y Mm, yo cuando leo un cuento y ese cuento me va dando imágenes como si fuera una película, ya yo sé que ese cuento puede ser contado. No solo el tema, porque yo he leído muchísimas historias que sí, me fascinan, pero yo sé que no las puedo contar. Que no, la versión tendría que ser pero tan trabajada que dejaría de ser el cuento original. Ya no sería el cuento original, por la forma en que está escrita o por las imágenes. Pero a mí lo que me pasa es eso, o sea, si el cuento cuando yo lo estoy leyendo, no solo por el tema, me llena de imágenes mi cabeza, tantas imágenes que yo me voy de la lectura y empiezo a soñar, ese cuento ya es un cuento que me ha atrapado y es un cuento que yo tengo que contar, obligatoriamente. Pero como nos pasa a muchos narradores, también nos llegan cuentos pedidos, que esos son los más difíciles, porque hay mm, quien dice, yo quiero que tú me hagas esta historia. Y esas son historias que las cuento una vez y no las vuelvo a contar más nunca porque es solamente un compromiso para algo, un tema determinado, pero no es una historia que a mí me atrapó. No es una claro, historia que me hace vibrar. Esa es la otra. O sea, hay cuentos con los que yo lloro, yo río, yo me enojo y esos son los cuentos que uno debe contar. claro. Porque tiene que saber vivir los cuentos, porque si no ese cuento no va a llegar nunca a la oreja ni al corazoncito del que lo está oyendo. Primero tiene que llegar al de uno, ¿no? Para luego Exacto, para, rebotar. exacto. A ver, Sí, a mí me pasa, hay un cuento que yo tengo versionado hace muchos años y cada vez que lo leo lloro mucho. Y entonces yo digo, todavía no estoy preparada. O sea, yo tengo que sentir que el cuento está, me hace vibrar, pero no me puede llevar a ese llanto fácil porque no lo voy a controlar en la escena. claro, No debe claro. pasar. Pero eso sí, a mí me encanta. Yo soy, como diríamos, masoquista. A mí me paso con el teatro igual. Cuando yo voy a hacer una obra que tenga que ver con un melodrama muy fuerte, yo lo tengo que vivir tanto que yo tengo que sentir que yo soy esa persona. Y lo mismo me pasa con los cuentos. Tiene que ser así, yo tengo que disfrutar. Y con los cuentos para niños, yo tengo que sentirme niña, yo tengo que tener ganas de jugar, de cantar, de brincar y de hacer todo lo que se me ocurra con las historias para niños. Es Claro. así, tanto para niños como para adultos. O sea, esa es la forma en que yo... Claro, casi siempre uno se enamora de algún autor, ¿no? Que eso también pasa. Sí, claro. Autores que uno dice, ah, y casi que uno se... Pero bueno, es así. Esa es la forma en que yo escojo y trabajo mis historias. Y últimamente estoy, que yo sé que hay muchos que lo hacen también, estoy trabajando mucho con la poesía infantil, llevándola a texto, siempre que el autor me lo permita. Que lo he trabajado con Nelson Simón de Cuba, lo he hecho con mi papá, con los textos de mi hermano y lo he hecho con otro autor también de Pinar del Río, Alberto Peraza, que vivió mucho tiempo acá en México también, un excelente escritor, un excelente poeta. Y yo les pido que me permitan jugar con sus textos en poesía. Entonces yo lo que hago es que voy escogiendo y armo de 4 o de 3 poemas una historia. Los voy Mm. enlazando y eso también me encanta. Pues la poesía para los niños yo creo que es una obligación, ¿no? Ujú. Acercarlos a esto.
Habla a ella también, claro. Claro, porque ese es la esencia del lenguaje, de la imaginación, de la filosofía, todo está en la poesía. Sí, hay muchos que piensan que no, que le tienen miedo, ¿no? A la poesía con los niños y para niños. Pero sí, No, después que vi un video de Jairo Aníbal Niño, con niños muy chiquitos de preescolar, diciéndole la poesía que él tiene sobre el moco y lo tanto que gozaba él junto con los muchachos, dije, ¿quién va a decir que no? Sí se puede, claro que sí. sí, no, él era un mago, Jairo Aníbal era un mago. Podía estar en el escenario conversando 2 horas completas sobre quién sabe qué, pero ahí te tenía, ¿no? Y Y fue una pérdida tremenda que se nos fuera Jairo Aníbal Niño, que yo digo que el destino lo llevaba en el apellido. Él era un niñote, sí, señor. ¿verdad? Oye, Nubelia, y de todo esto, del baile, del canto, ¿también escribes? Bueno, Porque tienes tengo competencia en casa. Tengo mucha experiencia en casa y yo misma me he frenado. Claro. Y es culpa realmente, ¿no? A ver, mi padre escritor, mi hermano también excelente escritor, y yo digo, bueno, ya yo no, ya yo me quedo como narradora y actriz. Y entonces yo digo, bueno, en mis versiones está todo lo que yo puedo hacer, aunque tengo algunas cosas. Y ahora mi mamá se ha sumado al mundo de la escritura. Mami tiene un libro ya terminado y uno en proceso, donde está de cronista de todos los personajes de Santiago de Cuba, de su época de niña, contando las historias y las crónicas de la familia, porque mi familia tenía muchos personajes pintorescos. Y entonces mami ha recogido todo eso y ha hecho unos cuentos maravillosos, cuentos que yo también algunos narro y escribiendo poesía. O sea, que tengo otra más sumada. Qué cosa. Qué bueno que tu mami está haciendo eso. Es una maravilla. Y Ujú. eso me lleva a mencionar esto que vi en tu currículum, que montaste no sé cuándo, eh, algo de cuando La Habana era chiquita, ¿no? Sí, eso fue en mis inicios. Ajá. Es un espectáculo, ese libro me llegó por Aide, un libro maravilloso, De Antonio eh, Orlando Rodríguez, yo también lo tengo. que lo guardo, pero todavía lo guardo con la cartulina pintada y todo por Aide porque se le echó a perder el libro un poquito y ella le hizo entonces, lo encuadernó y lo dibujó, lo coloreó. Y yo Ah, guardo ese libro, para mí es como un tesoro. es un tesoro. Y entonces tiene muchas historias muy lindas, o sea, está contada la historia de La Habana colonial, pero de una manera tan rica. Y eso Y fue con uno de los primeros. personajes inolvidables, ¿no? Jijiji, La señá Francisca. sí, y Jack de Sol, y los nombres de las calles, y el cuentero. No, no, realmente es un libro maravilloso. Sí, que nos transporta al pasado de una Ujú. manera muy amable, ¿no? Y el nombre tan bonito que tiene el niño, Pitirre. Sí, sí, sí. Eso hay que seguirlo contando y que las nuevas generaciones sepan que también La Habana alguna vez fue chiquita, ¿no? Bueno, los primeros programas que hice, ahora que estoy involucrada en Amanecer Feliz, que es una cosa muy pequeñita que se hace en la mañana, en la revista de la mañana, estoy junto con otra narradora contando historias para niños y yo le agarré de eso, de ese espectáculo, 2 cuentos y se lo hice. Fue uno de los primeros cuentos ay, el cuento del Luis de Aide, que tú sabes la historia del Guije, del cuento, porque Aide lo hizo. Resulta que Xiomara le tenía mucho miedo al poema de Nicolás Guillén sobre el Guije, porque en ese poema te presentan un Guije sanguinario y qué sé yo, y Xiomi de chiquita le tenía mucho miedo a ese poema, que se narraba mucho en el círculo de amigos de Aide y qué sé yo.
Y Aide entonces que hace el cuento del Guije, que es un cuento maravilloso, y entonces para su hija, para que ella le perdiera el miedo al Guije y supiera que el Guije podía ser un niño también abandonado, un niño que nadie quería, sin saber realmente que era solo un niño que quería jugar con otros niños. Y es muy Pero fíjate bonito. que aquí no conocemos los Ouijes, así que tienes que explicar un poquito qué es un Ouije. El Guije es un personaje mitológico de la cultura aborigen y africana en Cuba. Es un ser que se dice en que en los campos de Cuba vive en ríos y lagunas. Es un negrito pequeño de trenzas, de ojos grandes, boca grande, que se supone que sale del río y se lleva a los niños en noche de luna llena. Entonces, cuando hay noche muy oscura, el campesino no, si vive cerca del río, qué sé yo, trata de estar temprano en su casa encerrado para que el guije no salga. Eso es uno de los tantos seres mitológicos de la cultura tradicional campesina, porque está la ciguapa, está la madre de agua y otros tantos más. Sí, 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 el Ouije es todo un personaje. Mm, Y Aide lo contaba maravillosamente, sí. ¿verdad? Bueno, Ujú. Novelio, y de todo esto que haces, ¿qué es lo que más te gusta? A ver, a mí todo lo que tenga que ver con el arte me fascina. Yo tengo un amigo que decía que yo vibraba cuando estaba o actuando o narrando, que yo era una persona normal y común y corriente, que no parecía una actriz cuando la gente no me conocía ni sabía que yo era actriz, pero cuando yo me subía al escenario yo era otra persona y es real. Porque me ha pasado que hay temporadas en las que yo no he tenido mucho trabajo, estoy o escribiendo o versionando o leyendo para hacer cosas nuevas y yo me siento que me ahogo dentro de la casa, porque yo necesito realmente estar en acción constante y en el escenario. Y entonces a mí me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta actuar y me gusta narrar. Y mientras se me siga dando bien, pues lo seguiré haciendo. ¿Pero te sientes más cómoda en alguna de estas facetas? No sé qué decirte. A ver, mira, últimamente he logrado cantar en público mucho más que antes. A mí yo le tenía mucho respeto a cantar, porque eres tú sola en el escenario. Y no sé, yo me había puesto en mi cabeza que no podía y que tenía miedo y que no sé qué, hasta que, bueno, he ido perdiendo eso, sobre todo cuando empecé a hacer teatro musical. Fui ganando un poco más de confianza en cantar en público. Pero a mí el teatro y la narración me fascina, me fascina. Yo no puedo vivir si no estoy en el escenario. Yo necesito estar o actuando o narrando. Y a veces las dos cosas juntas porque para mí son dos que no las puedo despegar, porque además comencé con las dos a la misma vez. Sí, a pesar de que son tan distintas, ¿no? Mm, Tienen puntos de contacto, sí, ¿no? pero en la narración siempre será uno mismo, sin Mm, personaje, y en el teatro, pues tienes que darle vida a los personajes, ¿no? claro, la narración está en una comunicación más directa con el público. Más Es mucho. directa No, estás y tú, más nadie sensible, te creo. estás tú ahí, ahí, tú, sin nada. Con lo que eres, poco o mucho, Señor. poco o mucho. Ok. ¿Y qué te falta por hacer? A ver, a mí me faltaba hacer cine. Como, Ah, como ¿y ya actriz no lo hiciste cine? Sí, como actriz no lo he logrado, no he podido estar. Bueno, los castings son muy raros porque el director siempre tiene una visión del personaje que quiere. Y muchas veces me pasaba, yo me decía, no, eres muy clara, o eres muy oscura, o el pelo es muy lacio, o el pelo es no sé qué, o tienes los ojos muy grandes o muy chiquitos. En fin, que nunca daba físicamente con el personaje, ¿no?
Y yo realmente no insistí mucho ni en el cine ni en la televisión. Ahora estoy haciendo algo de televisión, pero fue algo así que me llegó y dije, ah, bueno, voy a aprovechar y lo hago. Pero eso me faltaba. Y entonces comencé a hacer cine en la pandemia, bueno, no cine como cine, porque realmente no hago cine. Son cortos de ficción que comenzamos a hacer en la pandemia y ahí sí entonces lo comenzamos a hacer y yo fui director en algunos, guionistas en otros, actué, fui actriz en otros también y eso para nosotros fue un descubrimiento. Éramos dos actrices que comenzamos así a, vamos a hacer, pa. Y después unimos a un muchacho, a dos muchachos que trabajaban edición y cámara y Mm. tienen conocimiento. Y hicimos un proyecto y comenzamos y en la pandemia hicimos 4 cortos. Tenemos uno para realizar ahora cuando yo regrese de México, que ya está previsto, ya tenemos el actor, lo tenemos todo. Y maravillosamente así lo presentamos en 3 festivales internacionales y en los 3 ganamos premios. Bueno, eso ya cuenta. Ah, Dijimos, mira, podemos. qué bueno. No creo cineasta. No, o sea, eso es algo que estamos haciendo, que nos gusta hacer, que nos abre el espectro cultural de nuestro Claro, conocimiento claro. y lo estamos disfrutando desde esa óptica. O sea, no creyendo que somos, no, sino más bien disfrutando, buscando, tratar de investigar hasta dónde podemos llegar nosotros como creadores. ¿Se sigue Y eso, haciendo cine en Cuba? sí. Sí, Sí, sí. Todo con colaboraciones, porque bueno, tú sabes cómo está la situación. sí, 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 es difícil para nuestros. Y yo solamente con la pandemia le hayan dado importancia al trabajo de estos cortos sin mucho dinero, sin muchas condiciones. Muchos de esos cortos se hacen solamente con celulares Sí, y se hacen cortos muy buenos. sí. Se hacen cortos de ficción muy buenos, muy interesantes. Y entonces, en eso vamos. Los dos muchachos que trabajan con nosotros están estudiando cine, fíjate lo que es la vida. Todo el impulso como da y están, así que a lo mejor en un futuro ellos van a ser nuevos directores y Qué bueno. guionistas y directores del cine. ¿Sigue la escuela de San Antonio de qué? ¿De los Baños? Baños, sí, 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 sigue. la Escuela Internacional de Cine, sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y has visto cine mexicano? Claro, ay, yo veo cine mexicano desde que yo era una niña. No, no, pero el nuevo, el nuevo. También, también, sí, sí. Sí, persigo las cosas nuevas que están saliendo de México y sí, 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 las veo. Claro que sí. Sí, se No, está ustedes haciendo buen cine. tienen muy buen cine. Así es. Y en Cuba también hacen buen cine. Sí, sí. Lo que yo he visto, que es muy poco, pero me gusta, me gusta, me gusta. Pues ya ya va siendo hora de cerrar la entrevista que ha sido muy grata. Ajá. Eh, ¿Cómo te quieres despedir, Novelia? No, no sé, ¿cómo me debo despedir? ¿Bailando? Mm. No sé, decir algo a México, No, nada, te voy a decir que estoy agradecidísima de estar nuevamente en México, que espero que esta vez no me demore 13 años en regresar, que sea mucho, mucho más rápido. claro. Eh, seguir intercambiando, comunicándome con los amigos ya conocidos y con los nuevos que comienzo a conocer y mezclarme con este mundo de la narración oral que tienen ustedes acá, que es muy grande. He conocido en Cuba muchísimos narradores de todas las tendencias, narradores, pero narradores que mantienen las reglas como se aprendieron, otros que experimentan mucho. Ahora aquí con Azucena, que ya la conocía por internet, y a Pamela, verlas y ese trabajo que hacen como narradoras con las cosas de tejido y que sé yo, es maravilloso. Esos tejidos
que están contando, ¿no? Sí, señor. Muy bonito trabajo. Le dije a Pamela, me atreví a decirle que quiero, digo a Azucena y a Penélope que quiero atreverme a hacer algo, porque hace muchos años vi en un festival de teatro de La Habana, en Internacional, una mexicana, que ahora me preguntas el nombre, no recuerdo, un espectáculo unipersonal, pero era de historias, eran de cuentos donde ella trabajaba a partir de una falda muy enorme que ella tenía con varios tejidos y muchos elementos que usaba. Y desde entonces yo dije, ah, eso me gusta. Pero bueno, o sea, uno tiene que esperar el momento en que uno realmente pueda atreverse a hacerlo Claro, o no, claro, porque claro, hay claro. mucho. Pero sí, ustedes tienen un espectro en cuanto al mundo de la narración muy grande, tienen una cultura maravillosa. Sí. Y quiero seguirme mezclando con ustedes siempre que me lo permitan, regresar y compartir un tantico de lo poquito que sé. De lo mucho que sabes y de lo mucho que has hecho. Querida Novelia, siempre serás bienvenida a este país Gracias. Gracias. y, y bueno, pues nos veremos aquí o allá o a ver dónde, a ver dónde. Oye, debes tener muchas anécdotas tú con todo este bagaje y experiencia. Sí. ¿Te acuerdas de alguna anécdota laboral que puedas contar de despedida? Bueno, te puedo contar algo que me ha sucedido. A ver, hay mucha gente que me conoce del mundo del teatro y otros me conocen del mundo de la narración. Y para los narradores yo soy teatrista y para los teatreros yo soy narradora. Ah, Entonces, digo, bueno, pues nada, soy actriz y narradora y con mucho placer y con mucho gusto. Y sí, lo vivo mucho. Mis inicios, como tú bien lo dijiste, mis primeros pasos más firmes fueron estando embarazada. Y hice unos espectáculos maravillosos. Estrené Omba, uno de los cuentos que te digo que siempre andan conmigo, estando embarazada de mi hijo, que ya tiene 29 años. Y fue una experiencia maravillosa. Realmente yo le agradezco muchísimo a Xiomara que haya creído en mí, a Idea Arteaga que haya dado su aporte en mi preparación como actriz y como narradora. A esos dos seres le voy a estar agradecida eternamente. sí, caíste en buenas manos, ¿verdad? Bueno, querida Novelia, pues que el encuentro sea pronto, el siguiente encuentro, que Sí, tengas buen señor. retorno a tu tierra, saludos a los amigos, a las Serán amigas, y bueno, pues nos encontraremos en los caminos del cuento. Gracias por la sí, entrevista y por ahí te la mandaremos para que la veas. ya. Y gracias a ustedes por pensar en mí. Pues había que aprovecharte ya que estás aquí. Gracias, Novelia. Muchos cuentos, buenos cuentos y buen año para ti y para tu familia también. Saludos a tu Igualmente. padre, Ya. talentoso. ¿Mm? Vamos a tu cita, Lorena, que no la pude ver. Sí, 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 sí. Así sea. Bueno, Ya. querida, pues hasta pronto. Hasta pronto, bye. Bye bye. Novelia Leiva, de Cuba. Vivian Tirión de México. Red de Narradoras México.